Como ustedes saben, vamos a dejar los anuncios para el final. Seguimos con nuestra serie, me imagino que todos ustedes la conocen, el espíritu de adopción, digan el espíritu de adopción. Y voy a incluir ahora el propósito de un padre que porta la gracia. Cómo Dios Padre nos coloca en unidades de familias para que nosotros seamos formados como un hijo maduro. O sea, Dios Padre en su sabiduría coloca en sus múltiples casas, coloca padres espirituales para que esos padres puedan darle la forma a cada hijo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y yo me maravillo con el espíritu de adopción y de ver todos los que impartieron en mi partida, no, en mi salida, los que colaboraron a la edificación de esta casa. Yo no sé de usted, pero yo siento una seguridad y una certeza de que soy hijo de Dios. Y esta mañana leía Gálatas, el Espíritu me impulsó a leer Gálatas y me alegré tanto de que estuvo en la invocación. Y me maravillaba de cómo Pablo tenía que literalmente reprender a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y yo meditaba y decía, Padre, podemos estar en una casa llena de gracia y de verdad y nosotros dejarnos persuadir por los factores externos. Y meditaba en el hecho de cómo el adversario de nuestra alma literalmente ha secuestrado las mentalidades, digan las mentalidades. No piense que porque usted es un hijo, usted está libre de todo eso. Todos nosotros, los que estamos acá, tenemos áreas ocultas, áreas oscuras en nuestro entendimiento. No piense que porque usted ha sido adoptado ya usted es libre. Todos los que estamos acá. Y es nuestra oración, como se ha venido orando desde temprano, que el Señor pueda iluminar esas áreas oscuras que todos tenemos. Y esas son las áreas oscuras que nos llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Y yo oraba y le decía, Señor, que tu palabra sea lumbrera en nuestros caminos, que tu palabra pueda iluminarnos de tal manera que sí, vamos a caer, porque el justo tropieza, pero que sean los menos tropiezos posibles. Y le decía también, Señor, yo no quiero depender de nada terrenal, yo quiero depender de ti. Quiero hacerme cada vez más vulnerable a una total dependencia de ti, no de mis habilidades, de mis talentos, de las virtudes que puedo tener, de los dones y talentos que tú me has dado, tanto en lo espiritual como en lo natural. Mientras el Hijo depende más de su Padre Celestial, mayor gracia. ¿Saben por qué? Porque Él mira de cerca al humilde. Y todos aquí, incluyéndome yo, tenemos que luchar contra el orgullo, contra la prepotencia, en contra de la altivez. Todos estamos en una carrera. Lo importante es no desmayar, sino correr la carrera con paciencia. Estar enfocados. No todos los que corren van a recibir un galardón. Correcto, porque hay un solo ganador. Pero nosotros sabemos que en esta carrera ya Cristo ganó. Y que toda gloria y toda honra solo le pertenece a Él. Pero ya Él abrió el camino para que cada uno de nosotros podamos ser perseverantes. Digan perseverantes. La perseverancia nos lleva, y si no tenemos esa pasión, porque ustedes saben que la pasión se puede enfriar hacia el Señor, sí. Se puede. El que se crea que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Pero pidámosle al Señor, Señor, yo quiero vivir con una pasión que muchos entienden que es una vehemencia. Busquen el diccionario si no saben lo que es una vehemencia, una locura. Pero yo me maravillo cuando yo veo a las personas en los estadios o en Wimbledon, cuando están en las competencias de tenis allá en Inglaterra y en las carreras de caballo y de carros de carrera y la gente... Eso no es locura, pero servirle al Señor con pasión y devoción y quebrantando nuestra carne para obedecerle a Él, eso sí le llaman locura. Y es cierto, porque nosotros somos los locos de Cristo, que por medio de la locura de la predicación nosotros fuimos salvos.
Pero es como las dicotomías de esta vida, o sea, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Tú sí puedes ser un apasionado, un fanático del béisbol, del básquetbol, de lo que sea, pero usted vivir para Cristo con una pasión y devoción, donde si en un momento determinado, como nos pasa a todos, nos sentimos que nuestras rodillas están endebles y que ni siquiera tenemos la fuerza de levantar nuestros brazos, hay una familia a quien tú puedes llamar. Nosotros no estamos solos. Y mientras más nos conectamos, como solamente puede haber una familia si el Espíritu del Padre está incrustado en esa familia. La revelación del Padre y del Hijo es la relación más íntima, porque sin un Padre no puede haber una familia. Y Él es el Dios de toda familia que está en los cielos y en la tierra, como también Él es el supremo Dios Padre, pero también Él nos coloca padres espirituales, un solo padre, o si hay pareja, padres espirituales sobre una casa. ¿Para qué? Para circuncidar nuestros corazones, para que nuestros corazones se alineen al propósito eterno de nuestra existencia. Porque es fácil desviarse, dígamelo a mí. Es fácil distraernos. A veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta cuán distraídos estamos. Y pueden ser con múltiples, ¿sabe? Con múltiples situaciones. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque no podemos ignorar las maquinaciones de esa serpiente antigua que se presentó en el huerto, pero en Apocalipsis es un dragón. ¿Saben por qué esa serpiente en Apocalipsis, que es la misma, se convierte en un dragón? Porque ha comido tanto polvo de esta tierra. Ha secuestrado las mentalidades de tanta gente para que no conozcan la luz del Evangelio. Y leyendo Gálatas, y algo que voy a decir, y quiero ya entrar en materia, el apóstol Pablo reprendió categóricamente a los Gálatas, porque los Gálatas dejaron de congregarse. Los Gálatas comenzaron, después de haber oído, escuchado el Evangelio del reino, comenzaron a desviarse. Y no pienses, bueno, yo no soy como los de Gálatas. Mi hermano y mi hermana, si nosotros no cuidamos esta salvación, y en la palabra salvación está incluida la adopción y todos los beneficios de esta grandiosa salvación, nosotros nos podemos perder. Y hay muchas excusas que se nos presentan a nosotros del por qué no congregarnos. Y Pablo les dijo, no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque cualquier pensamiento, cualquier dardo del enemigo, no, yo tengo una razón justificable, yo trabajé mucho, tengo múltiples situaciones y me puedo quedar en mi casa. O siento un dolor en un brazo, yo creo que este dolor que tengo, como que no me va a impedir a mí llegar a la casa de Dios. Venga con su dolor, venga con su depresión, venga con su desánimo y con su desaliento, que yo le garantizo que si usted abre su corazón y si usted abre su mente, usted saldrá diferente que como usted entró. Porque muchas veces el mismo enemigo crea situaciones ¿a dónde? En nuestras mentes, para que nosotros lentamente, así como la tortuga, nos vayamos enfriando. Y eso yo se lo digo a ustedes, pero yo me lo estoy diciendo a mí misma. Yo no estoy exento de lo que yo estoy diciendo aquí. Y no podemos negar cómo el Dios de esta era, con minúscula, se ha ensañado. Es más, le voy a decir algo, Él aborrece a los hijos de Dios. Él aborrece, y siempre lo he dicho, a los hijos de Dios que se proponen a cargar su imagen y semejanza. Porque lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva, como siempre, volvemos nosotros a la intención original de Dios. Cuando Dios los creó a ellos era para que ellos fueran la familia de Dios y pudiesen cargar su imagen y semejanza y gobernar, subyugar todo lo que Dios le entregó a ellos. Pero ellos escucharon la voz de la serpiente. Fueron seducidos sutilmente, porque acuérdense que el adversario de nuestra alma no se presenta como un dragón, no se presenta como un murciélago vestido de negro, no. Él se presenta como ángel de luz. Y pensando que a veces con las personas más cercanas, meditaba en la esposa de Job, maldice a tu Dios y vamos a salir de esta situación. Y Job mantuvo su posición. Y la mujer de Lot,
que Dios lo fue a rescatar enviando 3 ángeles, y miró para atrás. Y yo hago una pregunta. ¿Y no le ha hablado la mujer de Lot, seduciendo a Lot para que Lot mirara a Sodoma? Si ella miró a Sodoma, ella quería que también él lo mirara. Porque ella pudo decir, bueno, si no vamos a perder, si me voy a perder yo, pues me voy a perder con mi marido. Y así vemos ejemplos en las Escrituras como los más cercanos muchas veces pueden seducir a otros, porque la serpiente es astuta. Pero si nosotros nos enfocamos en el autor y consumador de nuestra fe, es más, nosotros tenemos que hacer un switch mental. Yo no le voy a dar tanto protagonismo a mi problema. Yo lo hacía antes. Yo era la protagonista de mi problema. Era como si mi problema fuera un escenario y yo fuera la actora principal del problema mental. Y veía mis problemas grandes, grandes, grandes. Y sí, yo creía en Dios. Claro que yo creía en Dios. Pero no creía en Dios como mi papá. Y me sumergía y me ahogaba. Y hasta caí en depresión. Yo sé lo que es la depresión. A mí nadie tiene que hablarme de eso. Y me sumergía. ¿Por qué? Porque cuando los anhelos o el contexto natural de mi vida no iba de acuerdo a lo que yo entendía, entonces yo me frustraba. Pero poco a poco, 20 años atrás, comencé a conocerlo a él como mi papá. Y no fue que lo que conozco de él hoy era lo que yo conocía al inicio, eran pasos, pininos, poco a poco. Y mediante el espíritu de adopción hay algo, es como un ancla. Yo no sé de ustedes, yo quisiera que ustedes todos también sintieran, es como algo que se va anclando en tu alma para no fluctuar como niños inmaduros que vamos por todo viento de doctrina. Y viene alguien y nos dice, tuvo una revelación de tu vida. Y muchas veces creemos una visión de lo que alguien nos trae que lo que está escrito. Escrito está. Entonces vamos a hacer un lavado en nuestro cerebro. Y si usted está seriamente, y si usted se ha propuesto con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, buscar de Él, usted le hallará. Y será galardonador de aquellos que creen en Él. Y Él se le manifestará a su vida. Porque muchas veces un problema puede ser un ídolo en nuestros corazones. Podemos hacer idolatría de los problemas que nosotros tenemos. Y el Señor es un Dios Padre muy celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Bueno, no me quiero desviar porque ya el tiempo está volando. Seguimos con el espíritu de adopción. Estamos en el número 6. Me acuerdo que la última vez que vine acá, el Espíritu Santo no me permitió entrar en las notas. Y yo les exhorto a ustedes que escuchen de nuevo. A mí se me hace muy difícil escucharme a mí misma. No sé, es algo muy difícil. Y a veces lo subo y lo bajo, pero bueno. Y vamos a tratar de, cada uno de nosotros, sacar la esencia. Me agradó tanto escuchar personas, hijos de Dios de esta casa, que me dijeron, recibí respuesta para una pregunta que tenía en mi espíritu y ya siento paz porque el Señor me iluminó. Esa última vez que me paré acá fue lo que nosotros llamamos un mensaje totalmente profético, donde el Señor no me permitió entrar en las anotaciones o seguir la secuencia. Pero la realidad es que el Espíritu Santo es el CEO, el gran jefe supremo de su iglesia y se debe hacer como Él diga, no como yo quiera, porque este negocio no es mío, es de Él, no es nuestro, es de nuestro Padre, pero si es de nuestro Padre también es nuestro por igual. Bueno, seguimos adelante. Siempre quiero hacer énfasis en Efesios 1, del 4 al 8, donde vimos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes del Padre crear los cielos y la tierra. Ya Él tenía en su corazón, en su espíritu, el apartarnos para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Esas manchas muchas veces pensamos, oh, que es pecado, los pecados morales, no. Las manchas pueden ser las oscuridades, son tantas cosas que eso puede indicar. Y cómo Él nos amó, habiéndonos predestinados para ser adoptados sus hijos. Siempre digo que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver la historia de amor de un padre que es invisible y anheló hacerse visible a través de sus hijos, su familia.
Y si hay una familia, siempre hay un padre y siempre hay un hijo. Y por medio de Jesucristo, por el puro placer de su voluntad, por medio de Jesús el Cristo, quienes pactaron en la eternidad, como declara Primera de Pedro, y ese pacto que se hizo en la eternidad se vino a materializar 2000 años atrás, cuando Él vino, el Hijo. Cristo es el rostro, escúchenme bien, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El que conoce al Cristo, como si fuese el rostro, entonces Jesús, que fue el estuche histórico, el judío, que albergó ese cuerpo, la plenitud de la deidad que habitó en él. Pero acuérdense que Filipenses declara que Dios suspendió su divinidad. Y al suspender su divinidad, indudablemente, Él habitó con la plenitud del Espíritu, y todos los espíritus de Dios que habla, creo que Isaías capítulo 11, espíritu de temor de Dios, de poder, de todos los demás espíritus, estaban albergando en Él en plenitud. Pero Él suspendió su divinidad. Él tuvo que aprender lo que es habitar en un estuche de carne, con necesidades de la carne, padecer cansancio, padecer hambre, padecer frío, todo eso. Y por eso, como Él es nuestro hermano mayor, Él puede compadecerse de las situaciones que nosotros vivimos. Él puede compadecerse aún de las tentaciones que vienen a nosotros. Salvador lo mencionó el maestro anteriormente, de cómo el Espíritu Santo no se va de nosotros, al contrario, viene aún en los momentos más débiles de nuestra existencia, viene a impulsarnos, a hablarnos, a redarguirnos. No sé de ustedes, pero cuando yo no he hecho las cosas correctamente, el Espíritu de Dios, siento como una tristeza en la profundidad de mi ser. Y es la manera, es el lenguaje muchas veces que el Espíritu de Dios nos habla a nosotros. Y nosotros fuimos aceptos en el amado, fuimos creados para que nosotros pudiésemos traer gloria y alabanza a su nombre. Que cuando nos vean a nosotros, que cuando nos estudien a nosotros, puedan decir, ese hermano es como ese señor es como un espécimen raro. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él diferente? Que yo no lo veo comúnmente, pero ellos tienen algo diferente. Y yo siempre digo que es la marca del Padre y del Hijo en nuestra frente, donde todo lo que el Hijo hace en esta tierra, lo hace bajo la revelación. Yo soy un hijo y tengo Padre. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que mora en mí. Entonces sabemos que nosotros hemos sido redimidos por su preciosa sangre y Él se desbordó en derramar sobre nosotros toda sabiduría e inteligencia, pero no estoy hablando de esa sabiduría y esa inteligencia que proviene de la tierra, no, esa sabiduría y esa inteligencia que proviene del cielo. Yo siempre oro constantemente, Padre, que espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de temor de Dios, de poder de Dios, repose. Yo no lo oro para mí, yo lo oro para esta familia. Entonces, según su perfecta voluntad, según lo que Él se había propuesto desde la eternidad, de escogernos a nosotros. Ya el Padre le conoció a usted de espíritu a espíritu. Ya el Padre sabe las crónicas de su vida, las caídas, los levantamientos, las situaciones, los problemas. Él lo conoce todo porque Él es omnisciente, omnisapiente. Él todo lo sabe y nada se escapa de Él, nada, absolutamente nada. Entonces, es mi deseo, yo estoy literalmente en esta serie como a suero de miel de abeja, tengan paciencia, pero sobre todo estamos ataladrando, si se pudiese ver, rompiendo paredes, corazas, paredes densas que van cubriendo nuestros corazones por traumas, heridas, engaños, por múltiples situaciones que nosotros hemos vivido. Así que simplemente, si usted conoce lo que yo voy a decir, hágase como un niño, diga, yo quiero volverlo a oír. Porque si abrimos nuestros corazones y nuestra mente, la gracia que se transmite le alcanzará a usted. Como dije ahorita, usted puede estar en un ambiente totalmente cargado de la gracia de Dios y no ser el beneficiario de esa gracia por las estructuras mentales. Creo que le repetí esto a usted, le dije la otra semana, que damos gracias que esta casa está bajo una cobertura apostólica. No, lo apostólico no es de un apóstol, el oficio per se de un apóstol. Pero un apóstol viene a desconfigurar los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que se han instalado en nuestra mente totalmente apartados de Dios.
La configuración de gracia que carga un verdadero apóstol es precisamente desmantelar, arruinar, derribar esas estructuras mentales que se levantan, todos lo tenemos, en contra de la verdad de Cristo. Yo no soy un apóstol, soy una hija, un padre espiritual de esta casa que opero en el oficio de un pastor, pero sí estamos bajo cobertura y sí estamos aprendiendo y escuchando y persiguiendo todo lo de Cristo que cargan aquellos que son nuestra cobertura. Y es la voz legal sobre mi vida. Yo no ando en una infidelidad de buscar diferentes voces, como muchas veces me mandan cosas que reciben, como, bueno, se dice, no quiero decir esta frase, pero en inglés dicen bar hopping, y yo digo church hopping, que en vez de ir como de un bar en otro bar, eso no tiene nada que ver con la vida del Hijo de Dios, pero es una frase mundana, pero también se da que vamos de una iglesia a otra iglesia, pero usted dice, pero yo voy todos los domingos a mi iglesia, sí. Pero usted puede ir todos los domingos a su iglesia y todos los días de la semana estar visitando diferentes iglesias. ¿Y qué es lo que va a suceder? No es que yo quiero controlar la vida de ustedes para nada, porque ni el control ni la manipulación son parte de esta estación. Pero sí, usted se va a formar como un híbrido. Usted sabe lo que es un híbrido, los carros que son de gasolina y que son de electricidad. Sí, usted va a tener un sincretismo y el día malo, que todos pasamos por el día malo, el día de la tormenta, o el día de la enfermedad, el día de la muerte, el día de las crisis económicas. Entonces usted no va a poder colocar sus pies sobre esa hipostasis, ese fundamento de fe en el cual usted ha creído. Y usted entonces será derribado. Y después pregunta, pero todos los días de mi existencia voy a la iglesia. Me explico, tenemos que ser cautelosos con las decisiones que tomamos. Entonces es mi deseo que hasta donde el tiempo me lo permita, nosotros podamos identificar las diferentes etapas de crecimiento dentro de lo que es la vida del Hijo. Nuestra intención es no que usted se sienta condenado de lo que estamos hablando, sino que usted pueda identificar, veo que todavía en el nepios tengo algo, el nepios es el infante de 0 a 2 años, tengo algo, wow, y yo con la edad que tengo todavía opero en esta área, y usted lo puede identificar para que mediante la oración, el escuchar, meditaba en eso, cómo la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Cómo la fe dentro de nosotros crece cuando yo escucho constantemente el mensaje que mi familia de fe, que mi padre espiritual o aquellos dispensarios que están dentro de la casa, que están ahí para edificarnos a nosotros, hasta que lleguemos a la unicidad de la fe. Entonces, en ese sentido, nuestra fe, en la medida que vamos obedeciendo, nuestra fe va. La fe es dada para llevarnos a la obediencia, como siempre decimos. En el huerto del Edén la fe no era necesaria, como ustedes saben muy bien. Lo único que Dios pidió fue obediencia. Si nosotros estamos retornando al diseño original, la fe es dada cuando Adán y Eva se desconectan. Y la fe viene por el oír, pero no cualquier voz, no las voces ilegales, no los TikToks, no los podcasts, sino literalmente nosotros decidir lavar los ojos de nuestro entendimiento escuchando la voz legal que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Porque la realidad es que si usted está conectado en una relación de pacto, entonces es su Padre espiritual que en su espíritu carga el destino suyo. Y en la medida que usted se va conectando, no es a Gisela, es al Espíritu del Padre que está en Gisela. Gracias a Dios que la gracia no es ni masculina ni femenina dentro del concepto espiritual. Hay muchas personas que se ofenden porque habla del Hijo. ¿Y por qué no mencionan a la hija? Porque dentro del Hijo, o sea, en el Espíritu, la gracia y los llamamientos de Dios no tienen género. ¿Están conmigo? No quiero ser tropiezo con todo lo que está en las redes y todo eso. La gracia no es de un género, es espiritual, las cosas espirituales. Dios se nos presenta como un Padre porque es un lenguaje que Dios quiere tener con nosotros para que nosotros podamos entender los asuntos espirituales. Entonces, en estas 4 etapas de crecimiento del Hijo de Dios, es traída a esta casa para que nosotros podamos madurar. Creo que en este año se ha colocado como una demanda en cada uno de nosotros de madurar. Usted no va a madurar. Usted no llegará a ser un hijo o una hija madura si usted no se propone a madurar. Como se mencionó en la invocación,
La distracción, todo tipo de distracción que usted puede recibir a través de los medios, a través de un problema, a través de su trabajo, toda esa mecánica que tenemos que vivir porque vivimos en un mundo humano. Tenemos que ocuparnos de las cosas de la carne, trabajar, comprar, vender, hacer todas las cosas que tienen que ver con la vida del ser humano. Pero si nosotros no nos enfocamos, podemos fácilmente ser distraídos y salirnos de la carrera, como hay personas que dicen, bueno, yo corrí 5 kilómetros, me voy a sentar ahora a tomarme un Gatorade, a tomar algo, lo voy a coger como un tiempo de descanso y el tiempo va pasando y otros van creciendo y otros van madurando y otros van echando hacia adelante en la carrera y usted se despierta. Oh, la historia del liebre y del conejo, o sea, el conejo y la tortuga, el liebre y la tortuga. Que la liebre, yo soy lo más rápido. Y en su propio orgullo se distrajo. Y la tortuga pasó, tum, 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 llegó a la meta. Eso se aplica a esa carrera. Entonces la distracción, digan distracción, viene a todos con el propósito de ¿qué? De que nosotros menguemos en nuestro crecimiento, que nosotros no podamos ser esa manifestación de la gloria de Dios. Entonces, comenzamos esta serie muchas semanas atrás, que es necesario nacer de nuevo. Y vemos en la vida de cada hijo de Dios, o creyente, hijo, o cristiano, como usted desee llamarlo, un paralelo entre la vida física, en el sentido de que así como usted nace en lo natural, también hay un nacimiento en lo espiritual. Y ese nacimiento requiere que nosotros crezcamos para que nosotros podamos, dedicarnos. Yo me quiero dedicar a lo que a vida eterna permanece, porque esta vida es corta. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Todo lo que acumulamos en esta tierra se quedará. Desnudo entramos a esta tierra como bebitos, llorando, y nos vamos desnudos. Aunque usted tenga ropa, los gusanos se van a comer su ropaje en poco tiempo. Entonces la realidad es que lo que a vida eterna permanece, ahí es donde tenemos que estar enfocados. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra madurez? Como declara Efesios 4, del 12 al 13, que los santos sean perfeccionados, que los santos maduren para la obra del ministerio. Todos acá tenemos una responsabilidad ministerial. ¿Cuál es mi responsabilidad? Madurar como un hijo de Dios y en la esfera que Él me coloque, yo manifestar su reino. No necesariamente su llamado es detrás de un púlpito, pero su llamado es tan importante como estar detrás de un púlpito. Pero que allí donde usted esté, donde Dios le haya colocado, usted pueda representarle a Él. Entonces en el verso 13, como habla de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ha nacido ya una estación que muchos le llamamos la estación apostólica, que es la estación que anhela fervientemente Dios, que su iglesia retorne al diseño original. Y tiene alrededor de 30 años esta estación. Yo comencé a conocerla 20 años atrás. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena, como se dice. Porque si nos vamos a la parábola del obrero, que solamente trabajó al final 1 hora, recibió la misma recompensa de aquellos que trabajaron 12, 14, 10 horas. Y cuidado, si usted se queja, si viene el último y recibe lo mismo que usted, que tenía muchísimos años, y cuidado, si usted se queja porque Jesús lo reprendió, digo, ¿y qué tú tienes que ver con eso? Tú acordaste que ibas a recibir esa recompensa y tú no pusiste ninguna objeción. Entonces, porque viene uno a la última hora. Por eso que la disposición de nosotros crecer y avanzar es un asunto del corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué es lo que usted procura en esta vida? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Acuérdense de Esaú, que vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Entonces muchos olvidan que hemos nacido de nuevo, no simplemente para estar vivos, sino para vivir para Él.
Y Él es que pone en su espíritu su carrera. Él es que pone dentro de usted, si usted no se equivoca, porque a veces cogemos una carrera, pero no es la carrera que Dios tiene para con nosotros, pero Él es que pone en usted el querer como el hacer. Y su propósito eterno es representar a Dios en la tierra. Ese es su llamado y ese es mi llamado. Y sí es cierto que es un llamado supremo en el cual todos nosotros debemos de invertir y debemos de invertir. Y como mencionado anteriormente, no es la responsabilidad de los 5 o del ministerio quíntuple. Esa es una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros estamos llamados a abrazar el propósito de Dios. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué nací con mis padres? ¿Por qué tuve un embarazo? Mi madre tuvo un embarazo difícil. Sea lo que sea su historia. Todo lo que usted vivió, todos los dolores, las vicisitudes, las traiciones, las enfermedades, los traumas, todo eso que el enemigo quería tornar como mal en su vida. Padres presentes, ausentes, madres presentes y padres ausentes, todas esas combinaciones que se dan. Todo lo que usted tuvo que padecer, si usted está en Cristo, todo eso el Señor lo torna para bien. Y Dios usa todo ese mal para bien, para que usted pueda compadecerse de otros, y usted pueda sentir el dolor de otros, y usted pueda ser empático con lo que el otro está padeciendo. Yo sé lo que tú estás padeciendo porque yo lo viví. Nada es en vano en este camino, pero nosotros estamos llamados a madurar, porque si seguimos como un nepios, el nepios es emocional, el nepios es gobernado por sus emociones. Y sus emociones son lo que le dictan, voy a dejar esto, voy a coger lo otro, y vive fluctuando, como un sub y baja, fuin, fuan, como un sub y baja. Y el tiempo va pasando, y el tiempo va pasando. Entonces el nepio siempre será un bebé guiado de la mano, tomado de la mano, será un infante. El nepios demanda mucha atención el nepios. Yo me acuerdo, muchos años atrás, cuando estábamos en la César Nicolás Penson, en la iglesia antes de yo conocerlos a ustedes, que yo dije una frase que yo me inventé, no la busco en el diccionario porque no existe. Yo vengo a liberarlos del pastorcitis aguditis. Me pasó a mí también que todas las decisiones de mi vida y todo, yo era pastor, y demandaba tanto del pastor. Pero era porque era una nepios, no sabía cómo hacerlo de otra manera. Pero en la medida que vamos madurando y vamos conociendo a Dios como nuestro Padre, vamos adquiriendo la revelación de quién es Cristo. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? Es como el destete de un bebé, de los pechos de su madre, y comenzamos a depender de nuestro Dios Padre y de su Hijo. Y nos damos cuenta que vamos creciendo y que vamos madurando porque dejamos de actuar ante los problemas de esta vida con una postura diferente. Por lo menos me pasaba a mí cuando me entraron en ese famoso trapiche y yo pensé que todo literalmente se derrumbó en mi vida. Yo tuve que entender que Él estaba conmigo siempre y que sea lo que sea que yo iba a vivir, era con Él. Porque hay momentos en el cual Dios nos deja a solas con Él, diga solas con Él. Y el Señor te quita todo el mundo alrededor de tu vida para tener un trato particular, tener un trato único, para que usted le conozca en medio de su sufrimiento. Por eso hay que dar gracias por todo. Y por todo es simplemente por todo. Lo bueno, lo que usted llama bueno y lo que usted llama los problemas, todo hay que dar gracias a Dios. Entonces, hemos aprendido que lamentablemente gran parte de la iglesia está en esa situación donde no quieren crecer porque es más cómodo no crecer. Les hablé a ustedes de las etapas de crecimiento, no voy a poder entrar ahí por asuntos de tiempo, cómo Jesús nació, ustedes saben la historia de su nacimiento, cómo luego llegaron los sabios del oriente, trajeron toda la provisión para que fuera a Egipto por el decreto de Herodes de que iba a matar todos los niños menores de 2 años, es un nepios, los menores de 2 años es un nepios, y Dios para salvaguardar la simiente de Cristo, lo mandó a Egipto con sus padres, con toda la provisión, porque cuando Dios envía, Él provee todo. Cuando Dios le envía a usted, Dios va a proveer todo. ¿Por qué? Porque Él es un padre responsable. Dios no va a llamar a un hijo, ni va a enviar a un hijo a una misión si no le da los recursos para el cumplimiento de esa misión.
Y ustedes saben que después de eso apareció a los 12 años hablando con los doctos de la ley y los padres le reprendieron porque ustedes saben que él se desapareció y toda esa historia. Y él dijo, bueno, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Ahí es donde yo tengo que estar. Y después un silencio desde los 12 años hasta los 30 años. Hay muchas conjeturas que los místicos hacen acerca de la vida de Jesús. Pero si de los 12 a los 30 años hay un silencio en las Escrituras, lo que nosotros podemos deducir es que él simplemente estaba siendo formado por sus padres conforme a las costumbres judaicas. Él iba a la sinagoga, aprendía las Escrituras, aprendía carpintería y fue creciendo, como dice la palabra, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, las 4 etapas de crecimiento, me acuerdo que voy a tratar en esta serie, en el tiempo que me queda de esta serie. Yo sé que el apóstol Yacer, cuando vino a nuestro aniversario, él habló del Pater, porque él cogió las 5 etapas de crecimiento en lo natural, en griego, porque el griego es muy rico. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y ustedes saben que en español cuando nosotros leemos hijo, 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 usted no puede comprender si es un nepio, si es un paidon, si es un tecnón. Me explico, porque simplemente habla de hijo. Por eso nosotros somos adoptados, nacemos de nuevo y somos adoptados. Pero en nuestro proceso pasamos diferentes etapas de crecimiento. Entonces está el nepios, si lo pueden poner en pantalla, paidon. Yo dije paidon, pero en griego es padion, tecnon y huios. ¿Ok? Nos vamos a concentrar en esas 4 etapas. Y como saben ustedes, son etapas de crecimiento en el griego. Y nosotros nos estaremos enfocando en estos 4. Ya saben que cada palabra en griego nos describe una etapa diferente de crecimiento y madurez. Digan madurez. En el contexto de lo natural, pero nosotros ahora vamos a hablar del crecimiento, digan crecimiento espiritual. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar. Mientras vamos observando cada etapa, vamos a estar analizando dónde yo me encuentro. Puede ser que yo tenga algo del nepios, puede ser que yo tenga algo del paidón, puede ser que yo tenga algo del tecnón, pero la idea es que todos vayamos creciendo en la unicidad de la fe. Y no estancarnos, porque si nos estancamos, la corriente de este mundo nos puede llevar a nosotros a una ola y a una onda totalmente diferente. Porque medito en los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien, pero ¿quién os fascinó para escuchar otro evangelio? Porque si caemos en una fascinación es una seducción de la serpiente. Y podemos desviarnos y creer que estamos súper bien y estamos totalmente desviados. El Señor me trajo una revelación, una visión muchos años atrás, cuando usted está en la playa y usted pone en la orilla su canasta, su picnic, las toallas, los juguetes, y usted entra al mar y de repente usted está con el sol y hablando con una amiga o con la familia y de repente ha pasado media hora y usted dejó sus bultos de la playa en un lugar y cuando usted viene a ver, usted está por allá lejos y usted se estaba dando cuenta que la corriente le llevó. De ninguna manera. Me ha pasado a mí, ¡ay, pero qué tan lejos! Volvamos de nuevo. Pero ha pasado tiempo. Así nos pasa a nosotros en lo espiritual por igual. Entonces, no es el resultado normal, o sea, no es normal, ni deseamos que nadie se quede estancado. Diga, yo no me quiero quedar estancado. No me quiero quedar en una etapa infantil. Entonces, 1 Corintios 13, verso 11, que ya usted ya lo había leído, cuando yo era niño, eso es Pablo hablando, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos nosotros estamos llamados a dejar lo que es de niño. Y como vimos en la vida de Jesús el Cristo, su crecimiento no se da en un evento particular, sino que su crecimiento de madurez debe ser progresivo. Vimos las diferentes etapas en el cual Jesús, podemos leerlo a través de las Escrituras, hasta que un día en el Jordán, el Padre dijo, en Lucas está, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oír. Entonces, cuando el Padre te dice, escúchenlo a Él, entonces el Padre ya puede presentarte, ¿qué puede hacer el Padre? Entregarte la heredad.
porque ya tienes la madurez para recibir la herencia. Entonces, busqué la palabra procesos y es dokime en Strong. Sé que no lo estoy pronunciando correctamente, porque todos pasamos por procesos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué este proceso tan doloroso, este sufrimiento tan doloroso? ¿Por qué? Y yo siempre digo que es mejor preguntar, ¿para qué? Porque el por qué Dios te lo revelará. Yo tuve que esperar 50 años para que Dios me revelara el por qué de una pregunta y luego entendí el para qué sucedió esa tragedia en mi vida. Pero antes no podía ver lo que ya el Padre había visto en mí. Entonces la palabra proceso habla, poner a prueba. Si me la pueden poner en pantalla. Poner a prueba y ser aprobado. Las pruebas cuando las pasamos con una buena calificación de los cielos, somos aprobados entonces. Las pruebas vienen a nosotros, para que se compruebe en nosotros qué es lo que realmente hay en nuestro interior. Si estamos sostenidos en esa roca inconmovible, que aunque recibamos los embates de ese viento feroz, como estaba escuchando un poco de la historia de la República Dominicana, San Zenón, en el 1930, todos los que edificaron en casas de madera y techos de zinc, todo se vino abajo. Y no solamente eso, sino que los techos de zinc volaban como gilets en los aires, cortando cabezas. Pero los que edificaron sobre piedra, entonces los que edificaron sobre piedra, esos vientos feroces no pudieron destruirlos. Y muchas personas se escondieron en las catedrales, en las oficinas del gobierno que estaban hechos en piedra. Eso lo aprendí hoy, el otro día, perdón. No voy a decir dónde porque no viene el caso. A través de un mural de Bela Zanetti, muy interesante en el ayuntamiento. Y entonces, cuando las pruebas vienen a nosotros estamos llamados también a resistir la prueba. Porque usted no va a resistir en su fuerza, usted no va a resistir en su sabiduría, usted no va a resistir en sus habilidades. El Señor lo permite para que se compruebe internamente qué hay en mi corazón. Porque lo más engañoso que nosotros tenemos en esta existencia es nuestro propio corazón. Este corazón es engañoso y perverso, lo dice Jeremías. Y luego dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es de tu corazón que fluye la vida en su multifacética manera de ser. No sé si lo dije bien, pero ustedes entienden. La vida tiene diferentes fases, diferentes rostros, diferentes dimensiones. Y también la palabra proceso habla de examinar, está relacionado a la confiabilidad. Los procesos vienen a nuestras vidas para forjarse en nosotros un hijo en el cual el Padre pueda confiar. Qué bueno es saber que los procesos de nuestra vida no vienen al azar. El Padre lo permite. El Padre probó a Job. Perdón, no fue el Padre que probó a Job, revoco lo dicho. Fue el enemigo de nuestras almas que lo provocó, que provocó a Job. Porque Dios no tienta a nadie. Pero la vida de Job nos ha enriquecido a todos nosotros de una manera en la cual, aunque perdamos todo, no vamos a doblar nuestras rodillas ante los baales de este mundo. Aunque lo perdamos todo, no vamos a negar de nuestra fe. Al contrario, que las pruebas y los procesos de esta vida nos lleven para que nosotros podamos ser aprobados ante los ojos de Dios. Entonces, no sé si puedo traerle un poquito de bálsamo del porqué de las pruebas. Las pruebas tienen un para qué. No pregunte, ¿por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué a mí? Y el Señor te va a decir, deja de jugar el jueguito del miserable, pobrecito yo. Porque Él dice claramente que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero Él nos manda a confiar en que en nosotros mismos. No, confíen en mí, que ya yo vencí. Si yo vencí, ustedes también van a vencer si permanecen conectados. Si usted permanece en Él. Y la única manera que nosotros podamos permanecer en Él es literalmente ser bautizados por la palabra que estamos recibiendo y dejar de oír voces extrañas. Entonces estas palabras en griego, me imagino que ya ustedes se las saben de memoria, nepios,
paidón, tecnón y huíos. Queremos ser un hijo maduro, huíos. Y el propósito de todo esto es ayudarnos a nosotros a identificar. Según el diccionario expositivo completo de Vine, de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, nepios 3516, literalmente significa sin capacidad de hablar. Ustedes saben muy bien cómo un bebé, gugu gaga, comienza a decir algunas sílabas hasta que luego comience a hablar. Hay niños de 2 años que usted lo escucha y dice, mío, mío. Ustedes saben la famosa etapa del mío, 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 mío. No, no, no. Y carro, carro. Y solamente mencionas algunas palabritas y algunas sílabas. Así es el nepios. Literalmente significa sin capacidad de hablar. Denota a un niño pequeño que ese infante, ese bebé, simplemente está descubriendo su nuevo nacimiento. No tiene ni idea de la magnitud de esta salvación tan gloriosa, porque yo en el área de salvación no tenía una revelación como la estamos teniendo ahora nosotros. Bienaventurados ustedes. Yo simplemente entendía que yo fui salva los primeros 20 años, que mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida eterna y yo cantaba, me voy con Él, me voy con Él, me voy. Yo no sé lo que va a pasar en este mundo, pero yo me voy con Él y que Él venga pronto y yo me lavo las manos como Poncio Pilato y no tengo responsabilidad. Salvo, siempre salvo. Pero ahora es diferente. Ahora se requiere que el hijo deje de ser un nepios. Mateo 21:16. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionasteis la alabanza? Eso lo está diciendo en una connotación. O sea, los niños perfeccionaron la alabanza. Un bebé sin infante, un recién nacido. Punto B. Metafóricamente hablando, los nepios son de mente poco sofisticado y de carácter no confiado. El nepios te puede salir con una barrabasada porque es un niño, es inmaduro, le dan sus pataletas, no sé si esa palabra está en sus crisis para llamar la atención. Entonces en Mateo 11:25 y luego vamos a ver en Lucas 10:21, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y se las revelaste, ¿a quién? A los niños. Y acá Jesús está haciendo un contraste entre los que se creen sabios y aquellos que son niños, como él dijo, dejad que los niños. ¿Qué está él resaltando? Que un niño es ¿qué? Inocente. Un niño confía en sus padres. Ustedes ven como los niños, aquí hemos puesto ejemplo, como literalmente un padre puede levantar a un hijo y tirarlo arriba. Dicen que psicológicamente no es muy favorable y el niño simplemente deja que su padre lo abrace porque confía plenamente. Entonces acá se hace un contraste entre los sabios y aquellos que poseen meramente conocimiento natural, porque muchos se creen muy sabios, pero no tienen la revelación de quién es Cristo. Como muchas veces la teología, que lo hemos mencionado acá, yo no estoy diciendo que nadie no vaya a estudiar teología, pero la teología coloca un velo. Y muchas veces entendemos que a través de ese velo le podemos conocer a Él, pero a Dios Padre, a Dios Hijo se conoce por revelación. Entonces hace un contraste entre los sabios y de aquellos que poseen meramente conocimiento natural, como los doctos. Los doctos de la ley eran los que tenían todo el conocimiento de la ley, pero eran carnales. Hablaban de lo que había que hacer, pero no vivían lo que ellos proclamaban. Como los fariseos, entre otros más. Romanos 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y estos instructores eran tan y tan carnales que no había crecimiento espiritual, aunque estuviesen llenos de conocimiento. Ustedes saben que Él vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos doctos de la ley no le recibieron. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de la ley sin el Espíritu.
Entonces, si el entendimiento, si no tienen un entendimiento espiritual, permanecerán espiritualmente inmaduros. En este camino no es un tema de la edad que usted tenga, ni de cuántos años tiene en el Señor, sino de cuánto usted está dispuesto a crecer. Y todo el que quiere crecer, el Padre le dará aún más crecimiento y aún más crecimiento. Él se acerca a los que se acercan a Él. Él honra a los que le honran a Él. Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, Pablo hablando, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a nepios. Yo quise traerles revelación. Yo quise traerles doctrina. La doctrina pesada habla de carne. Habla de un alimento sustancioso. Usted se come una buena carne y puede durar muchísimas horas sin comer porque no le da hambre, porque es sustancioso ese alimento. Pero si usted come leche, la leche es líquido y automáticamente eso se va de su sistema. Y viandas, bueno, tiene un poquito más de sustancia, pero carne es carne. La doctrina pesada es la doctrina que nos sostiene a nosotros. Y Pablo tenía toda la intención de hablarle así a los corintios, pero no pudo, por su condición espiritual. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué significa ahí? Nepios. Volviendo a hablar de los judíos, quienes bien sabían la ley, conocían la ley, pero se encontraban lamentablemente siendo los 70 más sabios, conocedores, pertenecían al Sanedrín, todo, eran los gobernantes, todo tenía que pasar, el comercio, la economía, lo espiritual, todo tenía que pasar por el Sanedrín. Doctos en la ley, conocedores de la ley, sin la vida del Espíritu. Vino el Mesías, Yeshua, y no lo reconocieron. Se levantaron con celos, envidia, vamos a destruirlo. Porque Él viene a amenazar la estructura religiosa que nosotros hemos instalado aquí. O sea, en otras palabras, mis intereses me lo va a tocar Él. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando nuestros intereses son tocados, ahí se manifiesta quiénes nosotros realmente somos. Entonces, en Gálatas 4:3, que habla de niños, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El niño es heredero, pero no sabe la posición que tiene. Y no va a recibir su herencia hasta que tenga la madurez para administrarla. Entonces el nepios hace referencia a un creyente que es inmaduro, se impresiona, es susceptible al ser impuesto a las leyes o mandamientos o estatutos en lugar de estar en un estado de madurez espiritual. Me acuerdo en los inicios de esta casa, yo a veces declaraba cosas un poco violentas en el espíritu. Como yo decía, obedezca sin entender. Y obedeciendo usted va a recibir la revelación de eso que usted no entendía. Y quizás yo no me expresaba bien, pero para muchos era una palabra muy irritante. Y esa palabra la rebotaban en su mente con argumentos de crítica. Porque nosotros, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted entiende todo lo que es del Espíritu? Levante la mano el que entienda todo lo que es del Espíritu. Yo no lo entiendo todo. Porque lo que es del Espíritu es, y lo que es de la carne es, pasa por el raciocinio de tu mente. Pero nuestros espíritus tienen una mente por igual, tienen ojos por igual. Nuestro hombre espiritual, no estoy hablando de ojos naturales, ni oídos naturales. Pero así como, el espíritu tiene una mente y eso está en las Escrituras. Entonces es en la mente del espíritu que estamos llamados a recibir la revelación. Pero si yo soy un nepios y a mí me hablan, por ejemplo, del principio de honra, de la economía del reino, de cualquiera de los principios de la paternidad espiritual, yo me levanto contra esos. Hay argumentos internos. Porque la batalla siempre va a ser en la mente. Porque ¿qué fue lo que el enemigo secuestró en el huerto del Edén? La mente de Adán y Eva. Voy a robarte la imagen y semejanza para que tú seas mi esclavo. Y nosotros éramos todos esclavos
de la serpiente. Todos los que estamos acá, y si estamos hoy sentados acá, es por su pura misericordia, que la esencia de esa misericordia yo le llamo amor, por amor. Pero las luchas mentales que tenemos todos muchas veces nos aplastan. Y Dios nos quiere traer una palabra, un principio de antaño, lo que llamamos la senda antigua. Nosotros somos reparadores de portillos. Las ciudades en lo espiritual están desoladas por el pecado, la maldad. En escombros se viven. Usted puede ver, oh, pero qué ciudad, cómo ha crecido, todos estos edificios y estos moles y estos edificios de negocios y de todo el comercio. Usted dice, pero esta ciudad se ha prosperado. ¿Y en lo espiritual? ¿Está así tan hermoso como se puede ver en lo natural? No. Desoladas las ciudades que han construido los hombres porque le han dado la espalda a Dios. Dígale a su vecino, somos reparadores de portillos. Estamos llamados a sacar los escombros, Isaías 61. Entonces, Efesios 4:14 dice, muy importante esta porción de las Escrituras, y pueden ir repartiendo el pan y el vino que vamos, hermano Osvaldo, por favor, lo puede repartir, y vamos a entrar en el cierre. Efesios 4:14 declara, ¿cuál es la intención de Dios que nosotros podamos crecer? ¿Saben que es por nuestro bien? No vaya a pensar que Dios lo necesita a usted, ¿eh? Dios quiere que usted disfrute de una relación, siendo usted un hijo maduro. Porque si usted no cumple, Dios siempre, como, who's next online? ¿Quién es el próximo en línea? El reino no se detiene ni por usted, ni por mí, ni por nadie. El reino avanza. Y son los violentos que toman el reino con una agresividad. Y no hablo de la agresividad en lo natural, sino es una agresividad en el espíritu donde yo me propongo, contra todo viento, contra toda marea, yo me propongo a consagrar mi vida para Dios y ponerlo a Él en lo primero en mi vida. Para que ya no seáis niños fluctuantes, ¿llevado por qué? Léanlo ahí todos en pantalla, por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que usted pueda discernir quién viene a mostrarle gato por liebre. ¿Quién viene a entregarle un plato de lentejas? ¿Quién viene a decirle, ese es camino, mira, aquí hay un atajo? En el reino no hay atajos. Hay un camino, hay una verdad y una vida, no hay atajos. Los que quieren siempre coger un atajo, lamentablemente, van a tener un encuentro. Niños fluctuantes, siempre está asociado a la inestabilidad. Ay, eso me pasaba a mí. Un día amanecía así, otro día amanecía asado. Como un sub y baja. Y no era constante. Yo sé lo que es eso, porque yo viví esa etapa también. Cambiantes. Un día te dicen, ay, pastora, esto y lo otro, y tú dices, ¿y dónde está? Ah, no está. Se fue. Por eso es que yo digo, no es tanto lo que se habla. Cada árbol se conoce por su fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Y cada árbol con raíces profundas buscan el agua, porque saben sin el agua que tipifica la palabra no pueden subsistir. Y el fruto apacible de justicia se da en aquellos que se dejan formar por el Espíritu de Dios y por la palabra. Los niños fluctuantes, los nepios, son volátiles, responden conforme a su circunstancia y pueden mostrar resistencia a la palabra. A mí que no me hablen de eso, que a mí me enseñaron de tal manera. Estamos en el tiempo de la gracia y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, porque estamos en la gracia. Y la gracia me es una licencia para yo vivir mi vida como yo quiera. Totalmente errado. Usted no ha conocido lo que es la gracia. Entonces se resisten muchas veces a la palabra que se trae para instruir sus vidas, ya que en ellos internamente hay resistencia. Y por cuanto hay resistencia y haya una rebelión, se resisten. Todo eso se da en la mente, porque pueden venir, ay pastora, qué mensaje, fue a mí que Dios me habló. Yo me asusto, porque por norma cuando me hablan así, después pasa un tiempo, ¿y dónde están?
No debí de haberlo dicho, pero lo dije. ¡Ay, qué palabra! Ejemplo. Ya yo lo mencioné, no tengo que repetirlo. Cómo un apóstol viene al cuerpo para renovar nuestras mentes, para transformar las mentalidades erróneas de los hijos de Dios. Y un profeta viene, por eso el apóstol y el profeta siempre trabajan juntos, y un apóstol viene para transformar el corazón del hijo. Yo doy gracias que nosotros somos una casa apostólica y profética, no porque haya un apóstol, no porque no haya un profeta, porque la función de un apóstol es diferente a como se había enseñado en la estación carismática. Todos los que fueron a la escuela lo aprendieron, ¿se acuerdan? Al igual que un profeta. Un profeta no se circunscribe a su casa. Ya los profetas están hablando acerca de los movimientos de Dios y es algo global que incluye a la iglesia como un cuerpo global y los mandatos de Dios. Entonces el verbo, para ir dejándolo acá, correspondiente a nepios, es nepias, y se encuentra en 1 Corintios 14, 20, donde se exhorta a los creyentes a ser como niños. Porque aquí en 1 Corintios 14 te habla, ustedes saben que los niños tienen características hermosas también, ¿no es así? Una etapa de inocencia, ¿no es así? Los niños son francos. Tú le dices a un niño, ¿te gusta este traje? Ay, no, eso se ve feísimo. Porque el niño opera en una inocencia. ¿Están conmigo? No se me distraigan. El niño no tiene aprehensión. Si le digo que está mal, después se va a poner bravo conmigo. El niño es inocente. El niño es natural. El niño no es políticamente correcto. Porque el ser políticamente correcto es una maniobra del huérfano para poder subsistir en un mundo fallido. Entonces aquí, en 1 Corintios 14, 20, si lo pueden colocar, y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Aquí Pablo está hablando, no seas como un niño, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando leí esto que dice Pablo a los Corintios, para el puro, todas las cosas son puras, ¿no es así? Ustedes saben que el Señor tiene que lavar nuestra mente de la sospecha, de las conjeturas que hacemos. Porque una mente enferma muchas veces ve el mal donde no hay mal. Ustedes saben, ustedes se pueden identificar con eso. Es sospechosa. Una mente enferma, lucubra, se hace pensamientos y a veces se crea una novela de algo que era tan simple. Entonces, aquí Pablo nos habla de que seamos como niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. Porque el nepios, el infante de 0 a 2 años, es simplemente natural. Y el cristiano nepios nace de nuevo, pero todavía es un niño en la fe. Digan, niño en la fe. Todavía está en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Porque no, es imposible que conozca su heredad, su posición. Es imposible que un niño de 2 años sepa la herencia que ha recibido ya. Es imposible. Pero nosotros estamos llamados a entender que cargamos una responsabilidad grande. Tengo más información con relación al nepios, pero sí quiero resumir, aunque lo voy a seguir desarrollando. El nepios está en esclavitud bajo los elementos del mundo. El nepios es guiado por la carne, por sus emociones, sentimientos y pensamientos. Son inexpertos e imprudentes en la palabra. El nepios fácilmente se puede desviar del camino. ¿Por qué? Porque no tiene un buen fundamento, fluctúa. Entonces nosotros vamos a ver, aparte de estas diferentes características, también vamos a ver, cuando Dios nos permita, qué necesita un nepios para crecer. Y algo que ha venido resonando, que voy a hablar de qué se necesita más adelante, pero sí nosotros poder abrazar la demanda que Dios está colocando de que nosotros podamos madurar. Que nosotros podamos madurar
somos una generación muy privilegiada, porque Cristo está siendo decodificado como nunca. Y por eso nosotros vamos para la escuela cada año. Y ustedes saben muy bien que muchas de las cosas que aprendemos en la escuela de Santiago, para ustedes, no quiero sonar como una persona orgullosa ni prepotente tampoco, pero ustedes van recibiendo pequeñas dosis de un fundamento durante todo el año que los va preparando para ustedes entender. ¿Le pasa eso a ustedes cuando van a la escuela de Santiago? Que ustedes reciben confirmación de cosas que se han hablado en la casa. ¿Sí o no? Pues den un buen amén si estoy aquí. Y ustedes dicen, ay, ahora entiendo, sí, esto fue lo que nos enseñaron. Entonces, Dios está interesado en que sus hijos podamos madurar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de nosotros venir a su mesa. Estos son elementos de gracia que nos permiten a nosotros reconciliar en cualquier área de nuestros corazones que tengamos que reconciliar con el Señor, para que nosotros podamos crecer, no quedarnos estancados. Sí, vamos a ser nepios en cuanto a la malicia, para tener esa inocencia de que si mi hermano me miró de una manera, ay, me está cortando los ojos, que parece que él tiene algo contra mí. ¿Ese es un nepio? El Señor no quiere eso. Usted puede ser un hijo maduro, lo miró mal. Simplemente mi hermano está pensando en otra cosa. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted mira a una persona, pero usted está mirando en otro ángulo. Me ha pasado a mí. Ay, no me saludó hoy. Hay un problema aquí, no me vino a saludar hoy. No, hermano, esas son cosas de niños. Vamos a ser nepios solamente en esa malicia que Dios no quiere que tengamos. Padre bueno, ayúdanos a crecer, a salir de esa posición de ser infantes. Padre, queremos reconocer esas características del nepios, del infante de 0 a 2 años. Y también qué podemos hacer para resolver esas necesidades que a veces manifestamos como niños. En Lucas 1:80 podemos ver en la vida de Jesús a temprana edad cómo el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de la vida de Juan el Bautista, cómo Juan nació de una madre que supuestamente no podía concebir, Elizabeth, y Zacarías, el sumo sacerdote, que tuvo que hacerse mudo hasta que Juan naciera, por cuanto no creyó el mensaje del ángel. Pero Juan crecía y se fortalecía y decidió no ser parte de ese sistema de levitas porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y entendió que él cargaba un llamado, su llamado conectado al espíritu de Malaquías, de preparar una generación de justos y rectos para la venida del Señor. Mis amados, el espíritu de Malaquías, de Juan el Bautista, está ya sobre la tierra. Porque si los hijos no se conectan a los padres espirituales, y los padres espirituales primero no se conectan a los hijos, la tierra permanecerá en un estado de desolación. Y el Padre los ha escogido a cada uno de ustedes. No importa la edad que usted tenga, no importa si como Zoe, que es la bebita más recién nacida de esta casa, pero Zoe viene a marcar en esta casa un antes y un después, donde la herencia de los hijos es esa vida plena, donde el Padre viene a darnos estatutos, mandamientos y decretos para que nosotros nos vistamos de su luz, porque solamente en su luz veremos su luz. Vamos a crecer a esa estatura del varón perfecto. Padre, obra en nosotros.
Así como también tú hiciste con Jesús el Cristo. En Lucas 2:40, donde Jesús, el Cristo, el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y estuvo en lugares, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así, Padre, nosotros queremos crecer en sabiduría y que tu gracia repose sobre nosotros para nosotros ser catapultados de una dimensión a otra dimensión. Padre, sana nuestras mentes. Libértanos, líbranos de todo prejuicio. Líbranos de todo pensamiento, argumento, altivez y fortaleza. Todo lo que hay en nosotros que sutilmente se levanta en contra de la verdad de Cristo. Llévanos a esa estatura de nosotros representarte a ti. Y te damos gracias porque una vez más, al recibir estos elementos que son simbólicos del sacrificio de Jesús, y que tú nos has preparado una mesa para nosotros ser más como tú y menos como nosotros somos. Comamos y bebamos. Gracias, Padre, te damos.